El aroma a paella recién hecha inundaba la casa de mis suegros en Valencia. Era una noche cálida de verano, y la familia de Javier se había reunido para celebrar el cumpleaños de su padre, don Miguel. Yo, Sofía, novia de Javier desde hacía 3 años, me sentía nerviosa. Siempre había sido así en las reuniones familiares, pero esta vez algo en el aire me decía que sería diferente. Mientras ayudaba a mi suegra, doña Carmen, a poner la mesa en el patio, no podía evitar notar las miradas de reojo que me lanzaba la hermana de Javier, Lucía. Siempre había sido fría conmigo, pero hoy parecía especialmente distante. ¿Necesitas ayuda con algo más?, le pregunté a doña Carmen, intentando romper la tensión. Ella me sonrió amablemente y negó con la cabeza. No, cariño, ya está todo listo. Ve a sentarte, que Javier debe estar por llegar. Javier. Mi corazón dio un vuelco al pensar en él. Últimamente, nuestra relación había estado tensa. Discusiones frecuentes, silencios incómodos, y esa sensación constante de que algo no estaba bien. Pero hoy era un día especial, y yo tenía esperanzas de que todo mejoraría. El timbre sonó, y la voz de Javier llenó la casa. Ya llegué. ¿Dónde está mi familia favorita? Su tono alegre contrastaba con la frialdad con la que me había tratado esa mañana. Entró al patio, saludando a todos con abrazos y besos. Cuando llegó a mí, apenas rozó mi mejilla con sus labios. Sentí una punzada en el pecho, pero sonreí, intentando mantener las apariencias. Nos sentamos alrededor de la gran mesa del patio. El cielo estrellado de Valencia nos cubría, y las luces de las velas danzaban sobre los rostros de la familia. Don Miguel presidía la mesa, con doña Carmen a su derecha. Javier se sentó junto a su padre, y yo me ubiqué a su lado. Lucía y su esposo, Alberto, completaban el círculo familiar. La conversación fluía animadamente mientras doña Carmen servía la paella. Hablaban de política, del último partido del Valencia CF, y de los planes de vacaciones para el verano. Yo intentaba participar, pero cada vez que abría la boca, sentía que mis palabras caían en el vacío. ¿Y tú, Sofía, cómo va tu trabajo en la editorial?, preguntó don Miguel, intentando incluirme en la charla. Antes de que pudiera responder, Javier intervino. Papá, ni te molestes en preguntar. Sofía sigue en ese trabajito de medio tiempo, corrigiendo textos de autores fracasados. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí. La vergüenza me subió por el cuello, tiñendo mis mejillas de rojo. Bueno, en realidad, intenté explicar, pero Javier me cortó de nuevo. Es que Sofía no tiene ambición, ¿saben? Podría estar haciendo algo importante con su vida, pero prefiere quedarse en su zona de confort. Su tono era burlón, casi despectivo. Vi cómo Lucía ocultaba una sonrisa tras su copa de vino. Doña Carmen intentó cambiar de tema, pero Javier parecía decidido a seguir. ¿Sabían que rechazó una oferta para trabajar en una editorial importante en Madrid? Dijo que no quería alejarse de su familia. Como si eso fuera más importante que tener una carrera de verdad. Cada palabra de Javier era como un puñal en mi corazón. ¿Cómo podía estar diciéndoles esto a todos? ¿Cómo podía humillarme así frente a su familia? Intenté mantener la compostura, pero sentía que las lágrimas amenazaban con brotar en cualquier momento. Hijo, creo que eso es algo que deberían discutir en privado, intervino don Miguel, notando mi incomodidad. Pero Javier, envalentonado por el vino y por la atención que estaba recibiendo, continuó su diatriba. ¿Privado? ¿Por qué? Si todos aquí saben que Sofía no está a la altura de esta familia. Mírenla, ni siquiera es capaz de defenderse. Siempre tan callada, tan insignificante. No pude soportarlo más. Me levanté de la mesa, murmurando una disculpa, y me dirigí al baño. Cerré la puerta tras de mí y me miré al espejo. Mi reflejo me devolvió una imagen patética, ojos llorosos, mejillas encendidas, labios temblorosos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía el hombre que decía amarme tratarme así? Respiré hondo, intentando calmarme. Podía escuchar voces apagadas provenientes del patio. Distinguí la voz de doña Carmen, aparentemente regañando a Javier. Pero eso no importaba ya.
El daño estaba hecho. Después de unos minutos, regresé a la mesa. El ambiente era tenso, incómodo. Nadie sabía qué decir. Javier ni siquiera me miró cuando me senté. Doña Carmen intentó aligerar el ambiente hablando del postre que había preparado, pero era inútil. La cena estaba arruinada. El resto de la velada transcurrió en un borrón de conversaciones forzadas y silencios incómodos. Yo apenas probé bocado, concentrándome en no derrumbarme allí mismo. Cuando finalmente nos despedimos, sentí un alivio inmenso. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Javier conducía, con la mirada fija en la carretera. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de Valencia, sintiendo que cada kilómetro me alejaba más y más de la persona que creía conocer. Al llegar a nuestro apartamento, Javier finalmente habló. No entiendo por qué te has puesto así. Solo estaba siendo honesto con mi familia. Su tono era defensivo, como si yo fuera la que había hecho algo mal. Honesto, respondí, sintiendo que la rabia reemplazaba a la tristeza. Me has humillado frente a tu familia, Javier. Has menospreciado mi trabajo, mis decisiones, mi vida entera. Él se encogió de hombros, quitándole importancia. Estás exagerando, como siempre. Si no puedes aceptar un poco de crítica constructiva, ese es tu problema. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Crítica constructiva? ¿Así es como él veía lo que había hecho? Me di cuenta en ese momento de que el hombre del que me había enamorado ya no existía. O tal vez nunca había existido realmente. Me voy a dormir, dije, sin energías para seguir discutiendo. Mañana hablaremos. Pero mientras me preparaba para acostarme, sabía que no habría un mañana para nosotros. No después de esto. La Sofía que se había dejado pisotear, que había aceptado las críticas y los desprecios, esa Sofía se había quedado en esa cena familiar. Me metí en la cama, escuchando a Javier moverse por la sala. Probablemente estaría bebiendo, como hacía siempre que discutíamos. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. En mi mente se repetían una y otra vez las palabras hirientes, las miradas de lástima de su familia, la sensación de ser pequeña, insignificante. Fue en ese momento, mientras las lágrimas silenciosas mojaban mi almohada, que tomé una decisión. Esto no podía quedar así. Javier tenía que entender el dolor que me había causado. Tenía que sentir en carne propia lo que significaba ser humillado, ser menospreciado. Con ese pensamiento, finalmente me quedé dormida. Mañana sería otro día. Y yo sería otra Sofía. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 3:17 de la madrugada. Los números rojos brillaban en la oscuridad de la habitación, recordándome que llevaba horas dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Javier roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Me levanté con cuidado, procurando no hacer ruido. Salí de la habitación y me dirigí a la cocina. Necesitaba un vaso de agua, algo que calmara el nudo que sentía en la garganta desde la cena. Al pasar por el salón, vi las botellas de cerveza vacías sobre la mesa. Javier había bebido más de la cuenta, como siempre que teníamos una discusión. Mientras bebía el agua fría, apoyada en la encimera de la cocina, los eventos de la noche se repetían en mi mente como una película en bucle. Las palabras hirientes de Javier, las miradas incómodas de su familia, la vergüenza que sentí. Todo volvía a mí con una claridad dolorosa. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordé los primeros días de nuestra relación, cuando Javier me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Nuestros paseos por el jardín del Turia, los besos robados en la Plaza de la Virgen, las noches de tapas en el barrio del Carmen. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiera ocurrido en otra vida. Me senté en el sofá del salón, abrazando mis rodillas. La luz tenue de las farolas se colaba por las persianas entreabiertas, proyectando sombras en las paredes. En ese momento de soledad y silencio, me permití llorar. No el llanto contenido de la cena, sino un llanto profundo, liberador. Lloré por la Sofía que se había enamorado de Javier, por la Sofía que había sacrificado oportunidades por él, por la Sofía que había permitido que la trataran así. Entre lágrimas,
recordé la oferta de trabajo en Madrid que había rechazado hace unos meses. Era una oportunidad increíble en una editorial prestigiosa, pero Javier me había convencido de que no valía la pena. ¿Para qué irte a Madrid? Aquí tienes tu familia, tus amigos, me tienes a mí, me había dicho. Y yo, cegada por el amor y el miedo a lo desconocido, había aceptado sus argumentos. Ahora, en la quietud de la noche, me daba cuenta de cuánto me había equivocado. No solo había renunciado a una oportunidad profesional, sino que había permitido que Javier controlara mi vida, mis decisiones, mis sueños. ¿Cuándo había dejado de ser yo misma para convertirme en lo que él quería que fuera? Me levanté y fui al estudio. Encendí la lámpara de escritorio y busqué en los cajones hasta encontrar mi viejo diario. Hacía meses que no escribía en él, pero sentía la necesidad de plasmar mis pensamientos en papel. Quizás así podría entender mejor lo que estaba sintiendo. Comencé a escribir, y las palabras fluyeron como un torrente. Escribí sobre el dolor, la decepción, la rabia. Escribí sobre los momentos felices del pasado y cómo se habían ido desvaneciendo poco a poco. Escribí sobre mis sueños aplazados, mis ambiciones silenciadas. Y, sobre todo, escribí sobre la Sofía que quería ser, la Sofía que había estado dormida durante tanto tiempo. Mientras escribía, recordé otros momentos difíciles de nuestra relación. La vez que Javier me gritó en público porque llegué tarde a una cena con sus amigos. O cuando se burló de mi poesía frente a mis compañeros de la editorial. Pequeños incidentes que había ido perdonando, justificando, olvidando. Pero ahora, vistos en conjunto, formaban un patrón claro de maltrato emocional. El cielo comenzaba a aclararse cuando terminé de escribir. Había llenado varias páginas del diario, y me sentía extrañamente en paz. Como si hubiera drenado todo el veneno que llevaba dentro. Miré por la ventana, viendo cómo las primeras luces del amanecer teñían de rosa y naranja el cielo de Valencia. En ese momento, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía permitir que Javier siguiera tratándome de esa manera. Merecía respeto, merecía amor, merecía ser valorada por quien era. Y si Javier no podía darme eso, entonces... El sonido de pasos me sobresaltó. Javier apareció en la puerta del estudio, con el pelo revuelto y los ojos hinchados por el alcohol y el sueño. ¿Qué haces despierta tan temprano?, preguntó, su voz ronca y algo molesta. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el amor que solía inundarme al verlo. En su lugar, sentí una mezcla de lástima y resentimiento. Estaba pensando, respondí simplemente. Javier se acercó, intentando abrazarme. Su aliento aún olía a cerveza. Vamos, cariño, vuelve a la cama. Siento lo de anoche, sabes que a veces hablo sin pensar. Me aparté de él, sorprendiéndolo. No, Javier. Esta vez no es tan simple. No puedes arreglar esto con una disculpa a medias. Vi la confusión en sus ojos, seguida rápidamente por la ira. ¿De qué hablas? ¿Sigues molesta por lo de la cena? Ya te dije que lo siento. ¿Qué más quieres? Quiero respeto, Javier. Quiero que valores mi trabajo, mis decisiones, mis sueños. Quiero ser tu compañera, no tu subordinada. Él se pasó la mano por el pelo, frustrado. Estás exagerando, como siempre. Solo dije la verdad. Si no puedes manejar un poco de crítica. Crítica, lo interrumpí. Me humillaste frente a tu familia. Me hiciste sentir pequeña, insignificante. Eso no es crítica, es crueldad. Javier se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando mis palabras. Luego, su expresión se endureció. Si así es como te sientes, tal vez deberíamos tomarnos un tiempo. Parece que ya no aprecias lo que tenemos. Sus palabras deberían haberme dolido, pero en lugar de eso, sentí un extraño alivio. Tienes razón, dije, sorprendiéndolo. Creo que necesitamos tiempos separados. Necesito reencontrarme conmigo misma. Vi la sorpresa en su rostro. Claramente, no esperaba que yo estuviera de acuerdo. ¿Hablas en serio? ¿Vas a tirar por la borda 3 años de relación por una tonta discusión? No es solo por anoche, Javier.
Es por todo. Por cómo me has estado tratando, por cómo me has hecho sentir. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué quiero hacer con mi vida. Javier me miró fijamente, como si me viera por primera vez. Luego, sin decir una palabra más, salió del estudio. Lo escuché moverse por la habitación, abriendo y cerrando cajones. Unos minutos después, lo vi salir con una maleta. Me voy a casa de mis padres, dijo, su voz fría. Cuando se te pase este berrinche, llámame. Y con eso, se fue. Escuché la puerta de entrada cerrarse con fuerza, y luego el silencio invadió el apartamento. Me quedé allí, de pie en medio del estudio, sintiendo una mezcla de emociones. Tristeza por el fin de algo que había sido tan importante en mi vida. Miedo ante la incertidumbre del futuro. Pero también, sorprendentemente, una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Volví a mirar por la ventana. El sol ya había salido completamente, bañando la ciudad con su luz dorada. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva etapa en mi vida. Me senté de nuevo en el escritorio y abrí mi portátil. Con determinación, busqué el correo electrónico de la editorial de Madrid. Tal vez aún estuvieran interesados en mí. Y si no, buscaría otras oportunidades. Era hora de pensar en mí, de perseguir mis sueños, de ser la Sofía que siempre había querido ser. Mientras escribía el correo, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que al principio me asustó, pero que poco a poco fue tomando fuerza. Si Javier creía que podía tratarme así y salirse con la suya, estaba muy equivocado. Necesitaba una lección, necesitaba entender el dolor que me había causado. Cerré el portátil y me dirigí a la ducha. Mientras el agua caliente caía sobre mí, comencé a elaborar un plan. No sería fácil, y probablemente me traería más problemas que soluciones, pero en ese momento, cegada por el dolor y el resentimiento, me parecía la única salida. Salí de la ducha renovada, con una energía que no había sentido en meses. Me vestí con cuidado, eligiendo una de mis mejores blusas y unos pantalones que me hacían sentir segura y atractiva. Me maquillé ligeramente, más para darme confianza que para impresionar a nadie. Antes de salir del apartamento, me detuve frente al espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la Sofía de ayer. Había una chispa en sus ojos, una determinación en su postura que había estado ausente durante mucho tiempo. Es hora de que Javier aprenda que sus acciones tienen consecuencias, me dije a mí misma. Es hora de que sienta en carne propia lo que significa ser humillado. Con esa resolución, salí del apartamento. El plan de venganza comenzaba a tomar forma en mi mente, y aunque una parte de mí sabía que probablemente no era la decisión más sabia, en ese momento parecía la única opción posible. El sol de Valencia brillaba con fuerza, como si quisiera darme ánimos en mi nueva misión. Caminé por las calles familiares con paso decidido, dejando atrás a la Sofía sumisa y complaciente. Una nueva Sofía había nacido esa noche, una Sofía que no permitiría que nadie más la pisoteara. Mientras me dirigía hacia mi destino, no podía evitar preguntarme si estaba haciendo lo correcto. ¿Era la venganza realmente la respuesta? ¿No me estaría rebajando al nivel de Javier? Pero cada vez que dudaba, el recuerdo de sus palabras crueles en la cena familiar me daba nuevas fuerzas. Que empiece el juego, Javier, murmuré para mí misma mientras entraba en el metro. Prepárate para conocer a la verdadera Sofía. El sol de Valencia ya estaba alto en el cielo cuando salí del metro en la estación de Colón. Las calles bullían de actividad, pero yo me sentía ajena a todo eso. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa: planear mi venganza contra Javier. Me dirigí a una cafetería cercana, un lugar tranquilo donde solía ir a leer o trabajar. Necesitaba un espacio para pensar, para trazar mi estrategia. Pedí un café con leche y me senté en una mesa alejada, sacando mi cuaderno y un bolígrafo. ¿Por dónde empezar?, me pregunté mientras garabateaba ideas en el papel. Javier era un hombre orgulloso, eso lo sabía bien. Su trabajo en la agencia de publicidad era su vida, su fuente de prestigio y autoestima. Si quería herirlo donde más le doliera, ese era el camino a seguir.
Recordé las conversaciones que habíamos tenido sobre su trabajo, las historias que me había contado sobre clientes difíciles y campañas exitosas. Había una en particular que resonaba en mi memoria, la campaña para una importante marca de cosméticos que Javier estaba a punto de cerrar. Era un contrato millonario que podría catapultar su carrera al siguiente nivel. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si pudiera sabotear esa campaña? ¿Y si pudiera hacer que Javier perdiera el contrato y, con él, su preciada reputación en la agencia? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que estaba considerando no era solo mezquino, era potencialmente ilegal. Pero el recuerdo de sus palabras cruces en la cena familiar, la humillación que había sentido, me empujaron a seguir adelante. Comencé a esbozar un plan. Primero, necesitaría información. Detalles sobre la campaña, fechas de presentación, nombres de contactos en la empresa de cosméticos. Javier solía guardar toda esa información en su laptop, pero siempre la llevaba consigo al trabajo. Entonces recordé la copia de seguridad. Javier, paranoico con perder su trabajo, hacía copias de seguridad semanales en un disco duro externo que guardaba en casa. Si pudiera acceder a ese disco. Terminé mi café y salí de la cafetería con renovada determinación. Mi primer paso sería volver al apartamento y buscar ese disco duro. Conociendo a Javier, probablemente estaría en la oficina todo el día, ahogando sus penas en trabajo y café. De vuelta en el apartamento, comencé mi búsqueda. Revisé cajones, armarios, incluso debajo de la cama. Finalmente, en el fondo de su armario, encontré una caja fuerte pequeña. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba abrirla. Para mi sorpresa, la combinación era mi fecha de nacimiento. Una punzada de culpabilidad me atravesó, pero la ignoré. Dentro de la caja estaba el disco duro, junto con algunos documentos y una pequeña caja de terciopelo que preferí no abrir. Tomé el disco y lo conecté a mi laptop. Pasé las siguientes horas revisando archivos, tomando notas, construyendo una imagen clara de la campaña y de cómo podría sabotearla. La presentación final estaba programada para la próxima semana. Javier había trabajado durante meses en una propuesta innovadora que, según él, revolucionaría la forma en que la marca se comunicaba con su público objetivo. Si esa propuesta nunca llegara a presentarse, si de alguna manera la competencia se enterara de los detalles antes. Me detuve, sorprendida por la dirección que estaban tomando mis pensamientos. ¿Realmente estaba considerando filtrar información confidencial a la competencia? Eso no solo arruinaría la carrera de Javier, sino que podría meterme en serios problemas legales. Cerré la laptop y me froté los ojos, agotada. El sol ya se estaba poniendo, y no había comido nada en todo el día. Me preparé un sándwich rápido y me senté en el balcón, observando cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Los días siguientes a mi decisión fueron una mezcla de determinación y ansiedad. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome si realmente iba a seguir adelante con mi plan. Pero luego recordaba la humillación, las palabras crueles de Javier, y esa sensación de impotencia que me había acompañado durante tanto tiempo. No podía echarme atrás ahora. El primer paso de mi plan era recopilar información. Sabía que Javier trabajaba en una importante firma de abogados en el centro de Valencia, pero más allá de eso, nunca me había interesado mucho por los detalles de su trabajo. Ahora, esa información era crucial. Comencé por buscar en internet todo lo que pude sobre la firma. Su sitio web estaba lleno de palabras grandilocuentes sobre ética y excelencia, pero yo sabía que detrás de esa fachada brillante, había secretos oscuros. Javier, en sus momentos de descuido, a veces dejaba escapar comentarios sobre prácticas cuestionables, clientes dudosos y maniobras legales en el límite de lo permitido. Una tarde, mientras revisaba viejos correos electrónicos en busca de cualquier pista útil, encontré algo interesante. Era un mensaje que Javier me había reenviado por error hace meses. En él, un colega le hablaba sobre un cliente importante que necesitaba manejar con discreción ciertos asuntos fiscales. No entendía todos los detalles legales, pero era evidente que se trataba de algo ilegal. Mi corazón latía con fuerza mientras leía y releía el correo. Aquí estaba, la primera pieza real de mi plan. Pero al mismo tiempo, una voz en mi cabeza me advertía: ¿estás segura de que quieres hacer esto?
podrías meterte en problemas serios. Decidí dar un paseo para aclarar mis ideas. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, como siempre. Parejas paseando de la mano, niños jugando en los parques, ancianos charlando en los bancos. La normalidad de la escena contrastaba fuertemente con el tumulto en mi interior. Llegué hasta la plaza del ayuntamiento y me senté en un banco. Desde allí podía ver el edificio donde trabajaba Javier. Imaginé las oficinas llenas de abogados en trajes caros, manejando casos millonarios, jugando con la ley como si fuera un juego de ajedrez. ¿Cuántos de ellos estarían involucrados en prácticas cuestionables? ¿Cuántos, como Javier, llevaban una doble vida, siendo crueles en privado y encantadores en público? Mientras observaba el ir y venir de la gente, mi resolución se fortaleció. No se trataba solo de vengarme de Javier. Era una cuestión de justicia. Si podía exponer las prácticas corruptas de la firma, estaría haciendo un bien mayor. Con renovada determinación, volví a mi apartamento y comencé a trabajar en serio. Pasé horas organizando la información que tenía, buscando conexiones, tratando de entender el alcance de las actividades ilegales de la firma. No era fácil. Mucha de la jerga legal me resultaba incomprensible, y a menudo me sentía perdida en un mar de términos y referencias que no entendía. Fue entonces cuando recordé a Elena, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba como periodista de investigación. Siempre había admirado su agudeza y su dedicación a descubrir la verdad. ¿Podría ella ayudarme? Dudé antes de llamarla. Involucrar a alguien más en esto significaba que ya no había vuelta atrás. Pero necesitaba su experiencia, su conocimiento. Finalmente, tomé el teléfono y marqué su número. Elena. Soy Sofía. Necesito tu ayuda con algo delicado. Nos encontramos al día siguiente en una pequeña cafetería en el barrio del Carmen. Elena escuchó atentamente mientras le contaba todo, la cena desastrosa, mi relación tóxica con Javier, y finalmente, mi plan para exponer las prácticas corruptas de su firma. Sofía, dijo Elena cuando terminé, su voz una mezcla de preocupación y excitación profesional, esto es grande. Muy grande. Y también muy peligroso. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Asentí, aunque sentía un nudo en el estómago. Necesito hacerlo, Elena. No solo por mí, sino por todas las personas que han sido víctimas de gente como Javier. Elena me miró fijamente por un momento, como evaluándome. Luego sonrió. De acuerdo. Te ayudaré. Pero vamos a hacerlo bien. Necesitamos pruebas sólidas, testimonios, documentos. No podemos ir con simples rumores o correos electrónicos ambiguos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Elena me enseñó técnicas básicas de investigación periodística. Aprendí a buscar registros públicos, a rastrear conexiones entre empresas y personas, a leer entre líneas en los informes financieros. Pero no todo era trabajo. A medida que profundizábamos en la investigación, mis dudas y miedos también crecían. Una noche, mientras revisaba algunos documentos que Elena me había conseguido, me encontré llorando sin razón aparente. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No sería mejor simplemente alejarme de todo esto, empezar de nuevo en otro lugar? Llamé a mi madre, necesitaba escuchar una voz familiar, alguien que me recordara quién era yo realmente. No le conté sobre el plan, por supuesto, pero hablamos durante horas. Me habló de su juventud, de los desafíos que había enfrentado, de cómo había aprendido a mantenerse fiel a sí misma en tiempos difíciles. Recuerda, Sofía, me dijo antes de colgar, eres más fuerte de lo que crees. Confía en tu corazón, pero también en tu cabeza. Y nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Sus palabras me dieron fuerzas para continuar. Al día siguiente, Elena y yo dimos un gran paso adelante en nuestra investigación. Conseguimos contactar con una ex empleada de la firma que estaba dispuesta a hablar. Nos encontramos con ella en un parque, lejos de miradas indiscretas. La mujer, a quien llamaré María para proteger su identidad, nos contó historias que confirmaban nuestras sospechas. Habló de clientes poderosos cuyos problemas legales desaparecían misteriosamente, de documentos alterados, de jueces que parecían extrañamente favorables a los casos de la firma.
Javier, dijo María, y sentí un escalofrío al escuchar su nombre, era uno de los mejores en este juego sucio. Encantador, inteligente, sin escrúpulos. El tipo de abogado que la firma valoraba más. Escuchar a María fue como recibir un golpe en el estómago. Una parte de mí había esperado, ingenuamente quizás, que las sospechas sobre Javier fueran exageradas. Pero ahora, enfrentada a la cruda realidad de sus acciones, sentí una mezcla de náuseas y rabia. Elena, notando mi malestar, sugirió que tomáramos un descanso. Nos sentamos en un banco del parque, observando a las familias y parejas que disfrutaban del día soleado, ajenos al mundo oscuro que estábamos desentrañando. ¿Estás bien?, me preguntó Elena suavemente. Negué con la cabeza. No lo sé. Todo esto es demasiado. A veces pienso que debería simplemente olvidarlo todo, irme lejos y empezar de nuevo. Elena me tomó de la mano. Entiendo cómo te sientes. Pero piensa en todas las personas a las que podemos ayudar si exponemos esto. No se trata solo de Javier ahora. Es sobre hacer lo correcto. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón, por supuesto. Esto ya no era una simple venganza personal. Era una oportunidad de hacer justicia, de marcar una diferencia real. Los días se convirtieron en semanas. Nuestra investigación avanzaba, pero cada nuevo descubrimiento traía consigo nuevos desafíos y peligros. Una tarde, mientras salía de la biblioteca donde había estado investigando, tuve la clara sensación de que alguien me seguía. Me volví varias veces, pero no vi a nadie sospechoso. Aún así, el miedo se instaló en mi pecho y no me abandonó. Esa noche, acosada por la paranoia, casi abandono todo el plan. Estaba sentada en mi cocina, con una maleta a medio hacer a mis pies, lista para huir, cuando sonó mi teléfono. Era Elena. Sofía, lo tenemos, dijo, su voz temblando de emoción. Conseguí acceso a unos correos electrónicos internos de la firma. Es la prueba definitiva que necesitábamos. Me quedé congelada, con el teléfono en la mano, la maleta olvidada a mis pies. Este era el momento. Todo por lo que habíamos trabajado estaba a punto de dar fruto. Pero, ¿estaba realmente preparada para las consecuencias? Pasé la noche en vela, repasando cada detalle de nuestro plan. Elena publicaría un artículo explosivo en su periódico, exponiendo las prácticas corruptas de la firma. Yo, por mi parte, entregaría toda la evidencia que habíamos recopilado a las autoridades competentes. A medida que se acercaba el amanecer, mis dudas volvieron con fuerza. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Javier o alguien de la firma descubría lo que estábamos haciendo antes de que pudiéramos actuar? ¿Estaba poniendo en peligro a Elena, a María, a todas las personas que nos habían ayudado? Pero entonces recordé la noche de la cena, la humillación, el dolor. Recordé todas las veces que Javier me había hecho sentir pequeña, insignificante. Recordé las palabras de mi madre: eres más fuerte de lo que crees. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Elena: estoy lista. Hagámoslo. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de Valencia de tonos rosados y dorados. Un nuevo día comenzaba, y con él, el final de una etapa de mi vida y el inicio de otra. Me levanté, me duché y me vestí con cuidado, como si me preparara para una batalla. En cierto modo, eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Una batalla por la verdad, por la justicia, y también, aunque ya no fuera mi motivación principal, por mi propia dignidad. Mientras me miraba en el espejo, aplicando el último toque de maquillaje, vi a una Sofía diferente. Más fuerte, más decidida, pero también con el peso de la responsabilidad en sus ojos. Fuera lo que trajera este día, ya no había vuelta atrás. Tomé mi bolso, donde llevaba una copia de todas las pruebas que habíamos recopilado, y salí del apartamento. El plan estaba en marcha. Era hora de que la verdad saliera a la luz. El sol de Valencia ya estaba alto en el cielo cuando salí de mi apartamento. Las calles bullían de actividad, pero yo me sentía como si estuviera en una burbuja, aislada del mundo exterior. Cada paso que daba me acercaba más al momento que había estado planeando durante semanas. Mi primer destino era la redacción del periódico donde trabajaba Elena.
Habíamos acordado encontrarnos allí antes de que el artículo fuera publicado. Mientras caminaba, repasaba mentalmente cada detalle de nuestro plan. El artículo de Elena saldría en la edición online al mediodía, y yo entregaría las pruebas a las autoridades poco después. La sincronización era crucial. Al llegar al edificio del periódico, sentí que mi corazón latía con fuerza. Este era el punto de no retorno. Una vez que entrara, no habría vuelta atrás. Respiré hondo y empujé la puerta giratoria. Elena me esperaba en el vestíbulo. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y nerviosismo que probablemente reflejaba el mío propio. Nos abrazamos en silencio, comunicando sin palabras todo lo que sentíamos. ¿Estás lista?, me preguntó Elena mientras subíamos en el ascensor. Asentí, incapaz de formar palabras. La realidad de lo que estábamos a punto de hacer me golpeó con fuerza. Estábamos a punto de exponer años de corrupción, de desafiar a una de las firmas de abogados más poderosas de Valencia. Y yo estaba a punto de enfrentarme directamente al hombre que me había humillado, que había jugado con mis sentimientos durante años. La redacción era un hervidero de actividad. Periodistas y editores se movían de un lado a otro, el sonido de teclados y conversaciones llenaba el aire. Elena me guió hasta su escritorio, donde su ordenador mostraba el artículo final, listo para ser publicado. ¿Quieres leerlo una última vez?, me preguntó. Negué con la cabeza. Confiaba en Elena y en su trabajo. Además, no estaba segura de poder soportar leer todos los detalles sórdidos una vez más sin quebrarme. Elena asintió comprensivamente. Bien, entonces, aquí vamos. Con un clic, el artículo fue enviado. En cuestión de minutos, estaría disponible para que todo el mundo lo leyera. Nos quedamos allí, en silencio, observando cómo el reloj en la pared marcaba los minutos. A las 12 en punto, el artículo apareció en la página principal del periódico online. Escándalo de corrupción sacude a prestigiosa firma de abogados valenciana, rezaba el titular. El efecto fue inmediato. Los teléfonos en la redacción comenzaron a sonar sin parar. Periodistas de otros medios llamaban para confirmar la historia. Las redes sociales explotaron con comentarios y reacciones. Elena me miró, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y preocupación. Ya está hecho, dijo. Ahora te toca a ti. Salí del periódico sintiéndome como en un sueño. Las calles parecían diferentes, como si el mundo hubiera cambiado en esa última hora. Y en cierto modo, así era. Al menos para mí, y pronto, para Javier y todos los involucrados en el escándalo. Mi siguiente parada era la Fiscalía Anticorrupción. Había programado una cita con uno de los fiscales, bajo el pretexto de tener información sobre un caso de fraude. No les había dicho nada específico, temiendo que la noticia pudiera filtrarse antes de tiempo. Mientras caminaba hacia el edificio de la Fiscalía, no pude evitar mirar constantemente por encima de mi hombro. ¿Me estaría siguiendo alguien? ¿Habría descubierto Javier lo que estaba pasando? El miedo me atenazaba el estómago, pero me obligué a seguir adelante. El fiscal me recibió en su despacho, un hombre de mediana edad con ojos agudos que parecían ver a través de mí. Señorita Rodríguez, dijo, invitándome a sentarme. Ha dicho que tiene información importante para nosotros. Respiré hondo y comencé a hablar. Le conté todo, desde el principio. Mi relación con Javier, las sospechas que había tenido durante años, la investigación que Elena y yo habíamos llevado a cabo. A medida que hablaba, sacaba documentos de mi bolso, correos electrónicos impresos, registros financieros, declaraciones juradas de ex empleados. El fiscal escuchaba atentamente, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Señorita Rodríguez, dijo finalmente, ¿es consciente de la gravedad de estas acusaciones? Asentí. Completamente, señor. Y estoy dispuesta a testificar si es necesario. Él asintió lentamente. Bien. Vamos a necesitar revisar toda esta información detalladamente. Pero basándonos en lo que me ha mostrado, creo que tenemos suficiente para iniciar una investigación formal. Salí de la fiscalía sintiéndome a la vez exhausta y aliviada. La parte más difícil estaba hecha.
Ahora solo quedaba esperar y ver qué pasaba. Mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de números desconocidos, mensajes de amigos y familiares preguntando si estaba bien, si sabía algo sobre el escándalo que estaba en todas las noticias. Los ignoré todos. Había una sola llamada que estaba esperando, y sabía que llegaría pronto. No me equivoqué. Apenas había cerrado la puerta de mi apartamento cuando mi teléfono sonó. Era Javier. Por un momento, consideré no contestar. Pero sabía que tenía que enfrentarme a él tarde o temprano. Respiré hondo y respondí. Sofía, ¿qué demonios está pasando? La voz de Javier sonaba tensa, una mezcla de ira y pánico que nunca antes le había escuchado. Hola, Javier, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Supongo que has leído las noticias. ¿Las noticias? Toda Valencia está hablando de esto. La oficina es un caos, los clientes están llamando. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí, Javier. Sé exactamente lo que he hecho. He expuesto la verdad. La verdad sobre ti, sobre la firma, sobre todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Javier habló de nuevo, su voz había perdido toda su arrogancia habitual. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué harías esto? Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me contuve. ¿Realmente necesitas preguntarlo, Javier? Después de cómo me has tratado, después de todo lo que he visto y oído. ¿Realmente creías que podías salirte con la tuya para siempre? Esto es por la cena, no, dijo, su voz ahora una mezcla de incredulidad y desesperación. Sofía, lo siento, ¿de acuerdo? No debí decir esas cosas. Podemos arreglarlo, podemos. No, Javier, le interrumpí. Esto no es solo por la cena. Es por todo. Por cada vez que me hiciste sentir pequeña, por cada mentira que me dijiste, por cada cliente al que estafaste, por cada ley que violaste. Se acabó. Hubo otro largo silencio. Cuando Javier volvió a hablar, su voz era fría, casi irreconocible. Te arrepentirás de esto, Sofía. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Te equivocas, Javier, respondí. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Y no me arrepiento de nada. Con eso, colgué el teléfono. Me quedé allí, de pie en medio de mi sala, temblando. Parte de mí quería llorar, otra parte quería gritar de alegría. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. El resto del día pasó en un borrón. Las noticias estaban llenas del escándalo. El nombre de Javier y el de la firma aparecían en todos los titulares. Recibí llamadas y mensajes de amigos y familiares, algunos apoyándome, otros cuestionando mis acciones. Entrada la noche, Elena me llamó. Lo hicimos, Sofía, dijo, su voz una mezcla de exaltación y cansancio. La fiscalía ha iniciado una investigación formal. Están registrando las oficinas de la firma ahora mismo. Me asomé a la ventana. En la distancia, podía ver las luces de la ciudad brillando en la noche. Valencia, mi hogar, el escenario de tantos momentos felices y dolorosos. Me pregunté cómo sería todo mañana, la semana que viene, el mes que viene. ¿Estás bien?, preguntó Elena, sacándome de mis pensamientos. Sí, respondí, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Estoy bien. Después de colgar, me senté en el sofá, sintiéndome agotada pero en paz. Sabía que los días que vendrían no serían fáciles. Habría interrogatorios, tal vez incluso amenazas. Javier y sus colegas no se rendirían sin luchar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía fuerte. Me sentía yo misma. Había enfrentado mis miedos, había luchado por lo que creía correcto. Y pasara lo que pasara ahora, sabía que podría manejarlo. Mientras el sueño comenzaba a vencerme, mis pensamientos volvieron a esa fatídica cena familiar. Recordé la humillación, el dolor, la sensación de impotencia. Pero ahora, esos recuerdos ya no tenían poder sobre mí. Los había transformado en algo más,
en el catalizador de un cambio que iba mucho más allá de mi vida personal. Mañana sería un nuevo día. Un día en el que Javier y sus colegas tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Un día en el que, tal vez, la justicia comenzaría a hacerse realidad. Y yo estaría allí, lista para lo que viniera. Porque ahora sabía quién era realmente. No era la Sofía tímida y complaciente que Javier había intentado moldear. Era una mujer fuerte, capaz de enfrentarse a la injusticia, de luchar por lo que creía correcto. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño. Mañana sería otro día, y yo estaba lista para enfrentarlo. Los días que siguieron a la publicación del artículo y mi visita a la fiscalía fueron un torbellino de actividad y emociones. Cada mañana me despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación, sin saber qué nuevos desafíos me esperaban. El escándalo había sacudido a Valencia como un terremoto. La prestigiosa firma de abogados, que durante años había sido considerada intocable, ahora estaba en el centro de una investigación que parecía crecer cada día. Nuevas revelaciones aparecían constantemente en los medios, cada una más impactante que la anterior. Javier, como había esperado, no se rindió sin luchar. Al principio, intentó desacreditarme públicamente. En una rueda de prensa apresurada, me describió como una exnovia despechada, inventando historias por venganza. Sus palabras me dolieron, pero no tanto como esperaba. Ya no era la misma Sofía que se habría derrumbado ante sus ataques. Elena me llamaba todos los días, manteniéndome informada sobre los avances de la investigación y ofreciéndome su apoyo. «Están cavando más profundo de lo que imaginábamos», me dijo una tarde. «Parece que esto va mucho más allá de la firma. Hay políticos involucrados, Sofía. Gente poderosa». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. ¿En qué me había metido realmente? La magnitud de lo que habíamos destapado comenzaba a asustarme. Una semana después de que estallara el escándalo, recibí una citación para declarar ante el juez instructor del caso. Pasé la noche anterior repasando cada detalle de lo que sabía, temiendo cometer algún error que pudiera poner en peligro la investigación. El juzgado estaba rodeado de periodistas cuando llegué. Flashes de cámaras me cegaron momentáneamente mientras intentaba abrirme paso hacia la entrada. Escuché gritos de Sofía. «Sofía, ¿qué vas a declarar? ¿Es cierto que Javier te amenazó?» Mantuve la cabeza baja y seguí caminando, agradecida cuando las puertas del edificio se cerraron tras de mí, aislándome del caos exterior. La declaración duró horas. El juez, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, me hizo repetir una y otra vez cada detalle de lo que sabía. ¿Cuándo había comenzado a sospechar? ¿Qué pruebas tenía? ¿Quién más estaba involucrado? Cuando finalmente salí del juzgado, me sentía agotada pero extrañamente en paz. Había dicho la verdad, toda la verdad. Ahora estaba en manos de la justicia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La investigación seguía su curso, y yo intentaba retomar algún tipo de normalidad en mi vida. Había dejado mi trabajo en la editorial. Después de todo lo que había pasado, corregir textos ajenos parecía trivial e insignificante. Elena me ofreció un puesto en el periódico, pero lo rechacé. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había ocurrido. Pasaba mis días caminando por las calles de Valencia, redescubriendo la ciudad que había sido el escenario de tantos momentos de mi vida con Javier. Fue durante uno de estos paseos cuando recibí una llamada que cambiaría todo de nuevo. Era un número desconocido. «Sofía Rodríguez», dijo una voz masculina cuando contesté. «Soy Carlos Mendoza, del bufete Martínez y Asociados en Madrid. Me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad laboral». Me quedé helada. ¿Una oferta de trabajo? ¿Ahora? ¿De un bufete de abogados? «Lo siento», respondí cautelosamente, «pero creo que debe haber un error. Yo no soy abogada». «Lo sé», respondió Carlos. «Estamos buscando a alguien para liderar nuestro nuevo departamento de ética y cumplimiento normativo. Alguien con coraje, integridad y experiencia de primera mano en detectar y exponer prácticas corruptas. Alguien como usted, Sofía». No supe qué responder. ¿Era esto una broma?
¿Una trampa? ¿O realmente alguien veía valor en lo que había hecho? Entiendo su sorpresa, continuó Carlos. Tómese un tiempo para pensarlo. Nos gustaría invitarla a Madrid para una entrevista formal, sin compromiso. Piénselo y llámeme cuando esté lista. Después de colgar, me senté en un banco del parque, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Una parte de mí estaba emocionada ante la perspectiva de un nuevo comienzo, de poder usar mi experiencia para hacer algo positivo. Otra parte tenía miedo. Estaba lista para sumergirme de nuevo en el mundo legal, aunque fuera desde una perspectiva diferente. Llamé a Elena esa noche y le conté sobre la oferta. Sofía, eso es increíble, exclamó. Es exactamente lo que necesitas. Una oportunidad de usar todo lo que has aprendido para hacer un cambio real. No lo sé, Elena, respondí. ¿Y si es demasiado pronto? Además, ¿qué pasará con la investigación aquí en Valencia? La investigación seguirá su curso con o sin ti, dijo Elena suavemente. Has hecho tu parte, Sofía. Más que eso, has sido increíblemente valiente. Ahora tienes la oportunidad de construir algo nuevo a partir de esa experiencia. No la desperdicies por miedo. Sus palabras resonaron en mí. ¿Tenía razón? ¿Era el miedo lo que me estaba frenando? Pasé los siguientes días reflexionando, pesando pros y contras. Finalmente, tomé una decisión. Llamé a Carlos y acepté ir a Madrid para la entrevista. El viaje a Madrid fue como entrar en otro mundo. La ciudad bulliciosa, tan diferente de mi Valencia natal, parecía llena de posibilidades. La entrevista en el bufete Martínez y Asociados fue intensa pero estimulante. Me hicieron preguntas difíciles, me pusieron en situaciones hipotéticas complejas. Para mi sorpresa, me encontré disfrutando del desafío. Cuando terminó la entrevista, Carlos me llevó a su oficina. Sofía, dijo, voy a ser directo. Queremos que te unas a nuestro equipo. Creemos que puedes aportar una perspectiva única y valiosa a nuestro trabajo. Me quedé sin palabras por un momento. Luego, lentamente, comencé a sonreír. Gracias, Carlos. Me honra su oferta. Pero necesito un poco de tiempo para pensarlo. Es una decisión importante. Carlos asintió comprensivamente. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. De vuelta en Valencia, me encontré viendo mi ciudad con otros ojos. ¿Estaba lista para dejarla atrás? ¿Para empezar de nuevo en Madrid? La idea me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Fue durante esta reflexión cuando recibí otra llamada inesperada. Era Lucía, la hermana de Javier. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría querer? Sofía, dijo, su voz sorprendentemente suave. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito verte. ¿Podemos encontrarnos? Dudé. Lucía nunca había sido particularmente amable conmigo. Pero algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro. Lucía parecía haber envejecido años en los últimos meses. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Yo quería pedirte perdón. Por todo. La miré sorprendida. Esto era lo último que esperaba. Siempre supe que algo no estaba bien con el trabajo de Javier, continuó. Pero me negué a verlo. Era más fácil culparte a ti, pensar que eras tú el problema. Pero tenías razón, Sofía. En todo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Javier está destrozado. La familia está destrozada. Pero, era necesario. Lo que hiciste, fue lo correcto. Me quedé en silencio, abrumada por sus palabras. Finalmente, extendí mi mano y tomé la suya. Gracias, Lucía. Significa mucho para mí escuchar esto. Nos quedamos allí, hablando durante horas. Lucía me contó cómo la investigación había afectado a la familia, cómo Javier se había derrumbado cuando se dio cuenta de que no podría escapar de las consecuencias de sus acciones. Me sorprendí sintiendo compasión, no solo por la familia, sino incluso por Javier. Cuando nos despedimos, Lucía me abrazó.
Gracias, Sofía. Por tu valentía. Por hacer lo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de hacer. Esa noche, sentada en mi apartamento, tomé mi decisión. Llamé a Carlos y acepté el trabajo en Madrid. Era hora de un nuevo comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Empacar, despedirme de amigos y familiares, cerrar este capítulo de mi vida en Valencia. Elena organizó una pequeña fiesta de despedida. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo, abrazándome con fuerza. Vas a hacer cosas increíbles en Madrid. El día antes de mi partida, recibí una última sorpresa. Un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había una breve nota y una foto. La foto era de Javier y yo, años atrás, sonriendo felices en la playa. La nota decía simplemente, lo siento. Por todo. Sé feliz, Sofía. Te lo mereces. J. Miré la foto durante mucho tiempo, recordando a la Sofía que había sido, la relación que habíamos tenido, los sueños que habíamos compartido. Sentí una punzada de tristeza, pero también de aceptación. Era el final definitivo de un capítulo de mi vida. El día de mi partida amaneció soleado y brillante. Mientras el tren salía de la estación, miré por la ventana, viendo cómo Valencia se alejaba. Sentí una mezcla de emociones, nostalgia, miedo, emoción. Pero sobre todo, sentí esperanza. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena: recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Ve y conquista Madrid, amiga. Sonreí, guardando el teléfono. Elena tenía razón. Era más fuerte de lo que creía. Había enfrentado mis miedos, había luchado por lo que creía correcto, había sobrevivido a la tormenta que siguió. Y ahora, estaba en camino a un nuevo comienzo. Mientras el paisaje pasaba veloz por la ventana, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta aquí. Había comenzado buscando venganza, queriendo que Javier sintiera el dolor que me había causado. Pero en el camino, había descubierto algo mucho más valioso: mi propia fuerza, mi integridad, mi capacidad para hacer una diferencia real en el mundo. Las consecuencias de mis acciones habían sido inesperadas, sí. Pero no todas habían sido negativas. Había perdido una relación, pero había ganado respeto por mí misma. Había dejado atrás una vida cómoda pero insatisfactoria, y ahora me dirigía hacia un futuro lleno de posibilidades. Pensé en el trabajo que me esperaba en Madrid. No sería fácil, lo sabía. Estaría enfrentándome a desafíos éticos complejos, trabajando para prevenir el tipo de corrupción que había expuesto en Valencia. Pero me sentía preparada. Más que eso, me sentía emocionada. Mientras el tren se acercaba a Madrid, saqué mi diario y comencé a escribir. No sobre el pasado esta vez, sino sobre el futuro. Sobre la Sofía que quería ser, las cosas que quería lograr. Querido diario, escribí, hoy comienza una nueva aventura. No sé exactamente qué me espera en Madrid, pero sé esto: ya no soy la misma Sofía que se dejaba pisotear, que aceptaba menos de lo que merecía. Soy más fuerte ahora, más sabia. Y estoy lista para lo que venga. Cerré el diario justo cuando el tren entraba en la estación de Atocha. Madrid me esperaba, una nueva vida me esperaba. Y yo estaba lista para abrazarla con todas mis fuerzas. Mientras recogía mi maleta y me preparaba para salir del tren, pensé en todas las personas que habían sido parte de este viaje. Elena, mi fiel amiga y aliada. Lucía, que había encontrado el coraje de pedir perdón. Incluso Javier, cuyas acciones, aunque dolorosas, habían sido el catalizador de mi transformación. Y pensé en mí misma. En la Sofía que había sido y en la Sofía en la que me había convertido. El camino no había sido fácil, y sabía que aún quedaban desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente en paz conmigo misma. Bajé del tren y di mis primeros pasos en Madrid. El bullicio de la estación me envolvió, y sentí una oleada de emoción. Este era el comienzo de algo nuevo, algo emocionante. Y yo estaba lista para vivirlo plenamente. Bienvenida a tu nueva vida, Sofía, me dije a mí misma mientras caminaba hacia la salida. El sol de Madrid me recibió, brillante y cálido.
Un nuevo capítulo comenzaba. Y esta vez, yo sería la autora de mi propia historia.